¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase número 68. Seguimos viendo temas de proporcionalidad, factor de proporcionalidad. También estamos viendo métodos de la regla de tres para encontrar valores de proporcionalidad. Razones y proporciones son temas que hemos estado viendo y los vamos a aplicar a temas comunes, ¿no? Sé que suena un poco complicado, pero realmente hemos trabajado sobre algo muy sencillo. Y el día de hoy vamos a ver la página, vamos a estar trabajando en la página de nuestro manual CIME, en donde nos quedamos en la página 101, ya que vamos a ver un tema, estábamos viendo nosotros, si no me recuerdan, eh, las escalas, también que también forma parte de los temas que estamos viendo las escalas de las fotografías, utilizando el factor de proporcionalidad para manejar una escala, y ahora vamos a hacer eso mismo y aplicar todo lo que hemos estado aprendiendo para aplicar nuevos problemas, ¿no? El día de hoy el problema es qué hacemos para que todos alcancen, para que alcance para todos, ¿no? Y me dice que el problema, dice, Paola está de visita con su abuela Terry y mañana quiere desayunar panquecitos hechos en casa. Entonces en la tienda de abarrotes venden una harina preparada para panquecitos y así que Paola va y compra los ingredientes, pero en la caja de los panquecitos está escrito los ingredientes necesarios para unas cantidades, ¿no? Sin embargo, y están escritas estas cantidades, ¿no? Sin embargo, eh, Paola requiere preparar más panquecitos de lo que aquí nos indican. Entonces, para no perder la receta, para hacer de manera proporcional, va con su abuela, le propone que haga una tabla. Como la de la caja, ¿no? Y que calcule los ingredientes para variar las cantidades, para ver las cantidades que vamos a necesitar. Entonces, alguien me dijo que esto era muy sencillo. Simplemente, si sabemos que para seis panquecitos utilizaríamos, perdón, una taza, entonces para 30 panquecitos sería cinco veces más, pues utilizaríamos cinco veces más lo que viene siendo de harina, ¿no? De harina. Entonces, si para 6 ocupo una, para 30 ocuparía 5, pero también lo puedo ver de tal manera que yo digo que para 24 panquecitos son 4 y para 6 panquecitos es una. Entonces, si yo sumo 6 y 24 me darían 30, por lo tanto también puedo comprobar que son 5. Por ejemplo, que si sumo estas cantidades y estas cantidades, eh, me voy a dar cuenta de que si sumo 6 panquecitos y 24 me dan 30 panquecitos, por lo tanto, una más 4 me dan 5, 3 cuartos más 3, aquí me dicen que son 3 cuartos, 3 enteros, 3 cuartos, perdón, 3 enteros, 3 cuartos, 4 y una pieza son 5, y entonces 4 cucharadas y una de mantequilla aquí también serían 5. Entonces, esta es una manera en que nosotros podríamos ver. Simplemente estoy haciendo secuencias que también forman parte de lo que viene siendo la proporcionalidad. Eh, eh, pero que vamos a ver otros detalles más profundos. Por ejemplo, podríamos decir que 6 más 12 son 18, incluso ver aquí que son 3 panquecitos, porque voy a sumar estas dos, una taza y un medio, y más 3 cuartos, me da lo que viene siendo, estos serían 2 medios, sería igual a 2 cuartos, serían 5 cuartos, serían 2 tazas un cuarto, 2 tazas un cuarto, ¿sí? Y 3 piezas de huevo para esta cantidad y 3 aquí también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy sumando estos dos. Y para 48 panquecitos, pues sería aquí sería el doble de 24. 48 es el doble de 48 es el doble de 24, por lo tanto tendría que ser el doble de lo que está aquí. Y yo vería 2 por 4, 8, 6, 8 y 4. ¿Sale? Pero podemos hacerlo de esa manera, o podemos buscar la regla de tres, o podemos buscar el factor de proporcionalidad. ¿A qué se refiere?
el factor de proporcionalidad me dice, ya una vez que ya tengo las cantidades, me dice que voy a multiplicar este número, esta cantidad de panquecitos por una cantidad para que me dé la cantidad de harina que voy a utilizar. Y puedo ponerlo de esta manera, ¿no? Si yo para 6 panquecitos lo voy a hacer como una tabla, en este caso pongo la P de panquecitos y la H de harina arriba, y sé que por 6 panquecitos yo necesito una taza, entonces, ¿cuántos necesito para 30 panquecitos? Entonces, si se fijan, eh, he hecho esto de tal manera de una pequeña tabla para separar los datos y poderlos interpretar. Podría utilizar la regla de 3 en la que digo multiplico cruzado y divido por el de frente, es decir, que es 1 por 30, 30 entre 6 me da 5, ¿no? Que es el 5 que ya me dio aquí. O puedo buscar un número que multiplicado por 30 me dé 5. Entonces, para encontrar el factor, puedo dividir estas dos cantidades. Pero si se fijan, podría dividir, por ejemplo, decir que muchas veces nos confundimos si tengo que dividir 1 entre 6 o tengo que dividir 6 entre 1. ¿Sí? Si yo lo pongo a modo de fracción esto, yo estaría diciendo que esto es igual a 6 sobre 1 o 6 enteros o un sexto, 1 sobre 6. Entonces, ¿cuál es la división que tengo que hacer? Porque necesito hacer una división para encontrar el factor de proporcionalidad. Pues tendría que ser, si me estoy buscando un número más pequeño, debido a que el de abajo el de abajo es más grande que el de arriba, quiere decir que voy a buscar un número más pequeño. O sea que tengo que multiplicarlo por un número que me dé un número más pequeño que 30. Entonces, para que sea más pequeño, tengo que multiplicarlo por menos de 1. Y de entre estos dos números que yo tengo aquí, el que es menos de 1 es un sexto. Por lo tanto, este es el factor de proporcionalidad que estoy buscando. ¿Sí? Si yo tengo para la harina, que si yo multiplico cualquier número de panquecitos por un sexto, voy a obtener la cantidad de harina necesaria para preparar panquecitos y lo puedo comprobar de tal manera que, por ejemplo, yo voy a decir, si yo tengo 48 panquecitos, quiero hacer 48 panquecitos, lo voy a multiplicar por un sexto y así debo de obtener el 8, ¿sí? Recuerden que esto es una multiplicación y digo 48 por 1, recordemos que es numerador por numerador y denominador por denominador, por lo tanto obtendría 48 sextos, que si yo divido 48 sextos, pues me va a dar 8, ¿sí? Y entonces, si se fijan, he encontrado el factor de proporcionalidad, que viene siendo un sexto. Ahora, para la leche, puedo buscar el factor de proporcionalidad, puedo hacer la regla de 3, pero para ello también es importante que yo organice bien los datos de tal manera de que yo no me vaya a confundir, de que no vaya a obtener un resultado diferente. Entonces, puedo decir una pequeña tabla en la que arriba va a ser la leche y abajo los panquecitos, ¿sale? Y decimos que para 6 panquecitos, que es en el caso que nos están dando aquí, yo iba a utilizar 3 cuartos de leche, ¿sale? 3 cuartos. Entonces, supongamos que para 30 panquecitos podría aplicar la regla de 3, es decir, 3 cuartos por 30 y dividirlo entre 6. Pero bueno, es que que también sería un poquito difícil. Uno podría buscar el factor de proporcionalidad. Como les digo, voy a buscar un número más pequeño. Ojo con esto, porque yo voy a dividir, fíjense, porque aquí es donde yo voy a dividir 6 lo voy a poner de esta manera, entre 3 cuartos. Esto es para no ponerle y aplicar lo que viene siendo la ley de la tortilla, pero ahorita vamos a ver algo que es también, o decir que son 3 cuartos entre 6. Sí, se los voy a poner de una manera entre 6 para saber a quién dividir.
O sea, lo podría poner también como decir que tengo 3 cuartos sobre 6. Lo que pasa es que esta es la fracción de una fracción. O decir que tengo 6 sobre 3 cuartos, ¿no? O también puedo ponerla, esas son diferentes maneras de poner divisiones. O poder ponerla también, decir que es, que voy a dividir a 6 y aquí adentro voy a tener 3 cuartos, que también puede pasar, ¿sí? O decir que tengo 3 cuartos dividido entre 6, que hasta cierto punto sí es posible, pero, pero obviamente no es común. Sí es posible porque esto lo puedo convertir en un decimal y luego este decimal convertirlo en entero y habría muchos procesos, ¿no? Pero lo que primero que notamos es que quiero que noten es que voy a buscar un número que sea más grande o más pequeño, que al multiplicarlo me dé un número más pequeño. Entonces, pues, estoy buscando un número más pequeño. Entonces, si yo hago esta división, como el número de abajo es más grande, es más pequeño que el de arriba, entonces quiere decir que voy a obtener un número más grande. Y si se fijan, como aquí el número de abajo es más grande que el de arriba, entonces quiere decir que voy a obtener un número más pequeño. Entonces, ¿qué división estoy buscando para encontrar el factor de proporcionalidad? Pues estoy buscando esta. 3 cuartos sobre 6. Y algunos me preguntarán, bueno, profe, entonces, ¿cómo se va a dividir? ¿O cómo hacemos este tipo de división? Hay una manera que puedo hacer la ley de la tortilla o simplemente nosotros tenemos 3 cuartos, ¿sale? Y cómo dividimos fracciones, ¿sí? 6 entre 1, ¿sale? Acuérdense, para dividir fracciones, pues multiplico cruzado. Y digo 3 por 1, 3. Y 4 por 6, 24. Y ya está dividido. Este es el factor de proporcionalidad para encontrar la cantidad de leche, que yo lo puedo sacarle tercera, porque puedo sacarle tercera, es decir, la tercera de 3 es 1, la tercera de 24 es 8. ¿Sí? Esta es una manera también en que lo puedo representar. Entonces, como estoy buscando un número menor a 1, este es el número que estoy buscando, 1/8. Y solamente quedaría probar que efectivamente 1/8 es el factor de proporcionalidad para encontrar esto. Quiere decir que si multiplico 30 por 1/8, voy a encontrar estas cantidades y lo voy a constatar, lo voy a comprobar, ¿sale? Entonces borro esto para darme un espacio. Y multiplico 1/8 por, digamos, 30 panquecitos, ¿no? Y eso me daría a 30/8. ¿Están de acuerdo? Y 30/8, si yo divido 3 por 8, me darían 24. O sea que tendría 3 enteros. Si yo lo convierto en una fracción mixta, tendría 3 enteros, 6/8. O que también pude haberlo, en vez de decir que eran 30/8, pude haberle sacado la mitad. Para algunos hubiera sido un poquito más fácil decir que tenía 15 cuartos. ¿Sale? La mitad de 30, 15, la mitad de 8, 4. Y decir que efectivamente 3 por 4, 12. Y que tendría 3 enteros, 3 cuartos. ¿Sale? Y si se fijan, es el mismo número que nosotros ya tenemos aquí. O sea que el factor de proporcionalidad es correcto, o sea que está bien. Y si se fijan, pues como las otras cantidades son las mismas, en esta columna son las mismas, en esta columna son las mismas, en esta columna son las mismas, porque en esta columna, en esta columna y en esta columna son las mismas cantidades, solamente que de diferentes cosas. Aquí también puedo deducir que el factor de proporcionalidad es un sexto y el factor de proporcionalidad es un sexto. ¿Sale? Y si yo multiplico, ¿por qué? Ya multipliqué un sexto por 30 y me da 5.
Entonces, si se fijan, es muy sencillo buscar el factor de proporcionalidad. Esto es algo que espero que hayan entendido. Se puede hacer, digo, eh, eh, que si se fijan, lo único que he hecho es aplicar la división de fracciones. Yo, para aquellos que no lo habían entendido así, espero que les haya quedado claro que cuando divido una fracción por un entero, puedo hacerlo. Digo, simplemente tengo que puedo hacer una fracción de una división normal de fracciones, simplemente poniéndole el entero el número 1, ¿no? Como nosotros ya lo hemos manejado. Y multiplicar cruzado. Entonces, venga, que esta será la respuesta aquí. Lo único que nos quedaría sería contestar las siguientes preguntas. Dice, en las que me pregunta, pues, ¿qué factores de proporcionalidad utilizaste en cada caso? Pues vimos que la mayoría eran de un sexto, pero en el caso de la leche, pues era un octavo. Sí, que tenía una variación diferente en la leche. Y entonces comenta los resultados y argumenta por qué sacamos esos resultados, pero nosotros ya lo hemos visto en clase y lo hemos visto aquí, ¿no? Y luego me dice, tenemos los dos últimos problemas de la página 102 que me dice, otra foto mide 10 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho. Si se amplía al triple y después se reduce a la mitad, ¿qué tamaño queda? Recordando que fíjense que aquí me dice, podemos hacerlo en un solo paso, o sea que sin necesidad de estar modificando y luego a esa cantidad tengo que meter otra modificación. Recordemos que yo ya les comentaba que para hacer esto, simplemente si tomaba yo una medida, ¿sí? Y me decía que primero voy a hacerla al triple, que la voy a ampliar al triple. O sea, si digo que la voy a ampliar al triple, significa que la voy a multiplicar por 3. Y después la voy a reducir a la mitad. Alguien me diría, la voy a reducir a la mitad, o sea que la voy a dividir entre 2. Pero lo que realmente estamos buscando es un factor. Entonces, un factor que me divida a la mitad, estamos hablando de un medio, ¿sí? Es un medio. Yo necesito buscar un número que multiplicado me parta la mitad. Entonces, el número que voy a multiplicar es una fracción, es un medio, menos que 1, o que lo voy a partir la mitad. Entonces, si yo hago un medio multiplico esto por esto por esto, yo podría ir directamente sabiendo que aplicando un factor de proporcionalidad. Y ese factor de proporcionalidad lo voy a encontrar a través de estos otros dos factores. Si yo multiplico los dos factores, voy a obtener el factor por el cual voy a multiplicar el 10 para ir directamente hacia el tamaño de la foto final. ¿Sale? Entonces, si yo multiplico 3 por 1, 3, o sea, que voy a multiplicarlo por 3 medios. ¿Sí? 3 medios. Entonces, mi factor que voy a utilizar aquí sería 3 medios. Y obviamente, 3 por 2, 10. 10 por 3, 30. Entre 2 me daría 15. O sea que tendría una medida de 15. 15 por... en el otro caso vamos a multiplicar 6 por 3 medios. Que me daría 3 por 6, 18. Y esto sería igual a 9, porque 18 entre 2 me da 9. O me quedaría una fotografía final de 15 por 9, ¿no? Tomando en cuenta de que mi factor va a ser 3 medios. Entonces, si se fijan, es algo muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar por los factores que vamos a buscar, digo, y podemos brincarnos esos pasos. Y eso es un tema que nosotros ya habíamos visto con anterioridad. Así es que es un ejemplo muy sencillo. Y luego nos dice la última pregunta, dice, tenemos un triángulo de 3 centímetros de 4 y 5 de lado y se reprodujo primero a una escala de 2 tercios y luego a ese nuevo triángulo se reprodujo una escala de 1 tercio. Si hubiéramos querido llegar directamente al último punto, ¿qué escala deberíamos haber utilizado? Como les dije, es muy sencillo, es una multiplicación. Voy a multiplicar 2 tercios, voy a multiplicarlo por 1 tercio. ¿Sí? Para saber la escala final. Y después, hagan de cuenta, esto lo voy a multiplicar, por ejemplo, por 3, por 4, por 5, ¿no? Para ver qué medida me quedó. Recuerden que aquí aplica lo que es la conmutatividad, el orden de los factores no altera el producto, y yo puedo poner quién va primero o quién va después, pero al final todo viene siendo una multiplicación, no importa la posición en que la ponga. Entonces, si yo multiplico 2 por 1, 2,
voy a poner que es igual, 2 por 1, 2 y 3 por 3, 9. Entonces, el factor que voy a aplicar, me están preguntando qué escala debemos haber utilizado al principio, la escala sería 2 novenos. Y resulta simplemente de multiplicar estos dos números. Si yo quisiera saber cuáles son las medidas, pues multiplicaba, por ejemplo, 3 por 2 novenos, por 2 novenos, 2 novenos, y diría 3 por 2, 6, 6 novenos. ¿Sale? Que le puedo sacar la tercera y decir que es igual a 2 tercios, ¿no? 2 tercios, ¿sí? Para un lado. Y por ejemplo del otro, que son 4, 4 por 2 novenos, sería igual a 8 novenos. 8 novenos y 5 por, serían 10 novenos. Y 10 novenos. ¿Sale? Entonces las medidas quedarían de 2 tercios. Bueno, lo voy a dejar como 6 novenos para que todos queden novenos. ¿Sí? Quedaría como 6 novenos. Las medidas nuevas, 8 novenos. Y 10 novenos. Y si se fijan, es algo que es muy sencillo. No, no importa que me quede con fracción, no importa que me quede con decimal, o sea, lo puedo poner de cualquier manera. En estas ocasiones, pues es más fácil con la fracción, entonces puedo dejarlo en modo de fracción, pero sabemos que el factor de proporcionalidad es este, ¿no? Y que estoy multiplicando este factor por estos tres números que tengo aquí para obtener los números que tengo aquí, ¿no? Que son las nuevas medidas que tiene mi triángulo. Entonces, volvemos a aplicar esto de la ley de conmutatividad, aplicar a los factores y entonces darnos cuenta de que, pues, una cosa es muy simplemente saber multiplicar. Entonces, eso es lo que veríamos el día de hoy, la página 102. Ya que casi estamos por terminar estos temas, entonces, ya casi llegamos a la parte de álgebra para que la vamos a ver regresando de clases, para que le demos, que nos vayamos con calma, ¿no? Entonces, nada más les recuerdo que por favor envíen sus trabajos a la plataforma. Voy a estar revisándoles lo más pronto posible, debido a que a veces se me junta un poquito el trabajo y no le alcanzo. Además, también pues, tenemos de repente fallas en el internet y no podemos revisarlo tan seguido como yo quisiera, pero este fin de semana voy a dar a la tarea de realizarlos para darles la retroalimentación. Si tienen algo que corregir, pues que lo corrijan. ¿Sale? Sus dudas a la plataforma o también me pueden mandar mensajes con alguna duda que tengan al respecto de los temas, ¿no? Entonces, sin más, nos vemos en una próxima. Hasta luego.